Está con nosotros Rafael. ¿Cómo andas, Rafael? Buen día. Bien, por suerte muy bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, naturalmente, con vos hay que hablar de gobierno, de política, de la marcha del país, pero estamos en el año electoral, por lo tanto también tenemos que hablar de elecciones. Pero en el marco de las elecciones, y advirtiendo que la tecnología está cada vez más cerca del público y cada vez más cerca de los candidatos, y todos legítimamente se las ingenian para encontrar nuevas formas de llegar a los suyos y que otros lleguen a uno también, me imagino. Has impuesto una idea que tiene que ver con el uso de la herramienta WhatsApp para conversar con la gente, ¿no es cierto? Bueno, no es idea mía. No, por supuesto. Lo hizo el candidato de Costa Rica y salió presidente, que contestó 12.000 WhatsApp en forma personal. Y me dicen que hasta cantaba. Muy bueno. Bueno, ¿estás tomando clase de canto? No es la idea. No es la idea, porque ahí sí ahuyentaríamos a los... nosotros empezamos con esta herramienta. ¿Pero cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? A ver, quiero que lo entienda, desde el grado 5 de algo hasta mi tío abuelo. Pedimos un teléfono en Antel adicional, que terminara en 99.000, 091 099.000. Le pusimos el WhatsApp y empezamos a publicitar de que yo mismo contestaba en forma de audio, para que nadie tenga duda que es mi voz y mi cara, las preguntas. Entonces hubo 3 el viernes 1 de marzo, 5 el 2, 7 el domingo, y era fácil, y yo le dedicaba como 5 o 6 minutos a cada pregunta. Después ya hubo 10 el lunes, 20 el martes. Cuando llegamos al día 7 de marzo, ya había 40. Fuimos agilizando las respuestas. No todas las respuestas son temas políticos, hay de todo tipo. La gente cuenta sus momentos, sus dramas, sus angustias. Y el viernes 8 de marzo aparecieron 500 WhatsApp. El sábado 400, el domingo 400. ¿Y la lógica de que siempre los respondés vos se mantiene? Sí, siempre. El sábado terminé a las 3 de la mañana pidiendo disculpas, que era muy tarde. Les contestaba: gracias por comunicarte con nosotros. Es muy tarde, sé que es muy tarde, pero tenemos que responderlos todos. Y en función de eso fuimos respondiendo. Y más o menos están siendo unos 300, 400 por día. Ayer quedé súper contento porque a la 1:30 de la mañana me fui con unos 130 que todavía quedaban por contestar, y dije: hoy de mañana los contesto al toque. Hoy de mañana había de 134 habían subido a 285. ¿Y son textos escritos, textos de audio? En general son textos escritos. Pedimos que escriba a la gente porque es mucho más fácil leerlos y mucho más fácil prestar atención a su inquietud. Pero tú sí los contestás con audio, digamos. Con audio. Y después vienen textos de audio. Vienen mensajes de audio también que son más engorrosos. Hay gente que habla 10 minutos, 12 minutos, hay que escucharlo. Y a veces te mandan varios. Y mucha gente, cuando tú le contestás, dice: bueno, le hice 4 preguntas, usted no me contestó una. Claro. Entonces ahí lees y te das cuenta que no le contestaste una. Entonces se la contestás. Y después dice: bueno, pero a partir de ahora usted me habló de educación y de empleo y de salud, y está muy bien, pero yo le hablo de la vivienda. Entonces hablas de la vivienda. Y los que se comunican con vos, a ver, para decirlo, vamos a hacer la corta, ¿son los que votan a tu partido y a vos en particular u otros? Porque también se podría prestar, podría ser una especie de: yo a vos te tengo bronca porque el gobierno de tu partido no sé qué, no sé cuánto, y bueno, no sé qué, entonces lo puedo usar para decirte cosas desagradables. De los 1.300, 1.400 mensajes que se nos mandaron, que no quiere decir que sean personas, porque algunos han mandado más de un mensaje. Estamos hablando de que solo 2 dijeron insultos. 2 contados. Sí, más de 50 que ponen en cuestionamiento mi trabajo. Y entonces dicen: no, pero usted no trabajó nunca. Mire, yo a los
14 años salí a vender bolsas a mi barrio, siendo hijo de un senador. A los 15 años estuve en un estudio jurídico. A los 16 me levantaba a las 3:30 de la mañana. Me iba a la parada de 26 de marzo y Luis Alberto Herrera, que no había nada de lo que hay hoy. Lleno, muerto de frío. Me iba con Aprole a San Fructuoso, a la usina San Fructuoso. Limpiaba las 6 embotelladoras, las máquinas embotelladoras, y después a las 7 entraba el personal de embotellado y unas 60 personas, más un mecánico, yo con 16 años, sacábamos 180.000 litros de leche. ¿Te acordás de esas botellas? Sí, claro. Con la tapita. Sí, sí. Bueno, habrás tomado alguna de las que yo cuidaba las máquinas y arreglaba las máquinas. Cuando digo arreglaba las máquinas, es si un motor se rompía, yo tenía ahí otros motores, lo que hacía es aflojaba los tornillos, sacaba el manchón, ponía el otro motor, ponía el manchón, sí, aflojaba los tornillos y dale que va. Pero Rafa, te quiero parar acá en una cosa, porque ya que salió entonces, el tema... cuando le contás eso, sí. Y después, cuando murió mi padre, cuando lo asesinaron, que un tío mío puso una estación, yo me puse a trabajar con él, y yo incluso hasta lavaba autos, cuando venía el momento después de una lluvia que viene el sol y la gente quiere lavar su auto y no alcanzaban los lavadores de la estación, yo lavaba autos también, y entonces ahí dice, yo no sabía su historia. Por eso digo, 2 fueron insultos. Uh-huh. 50... ¿Qué haces con esos que insultan? ¿Que los bloqueás, digamos? No, le contesto. Digo, mire, la idea es no insultarnos, es conversar. Si usted tiene una pregunta, yo sé que usted puede estar muy enojado, pero los uruguayos lo mejor que tenemos es no insultarnos. En un caso de esos 2 insultos pidió excusas y empezamos a hacer preguntas. El otro se acordó de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijas, de todo, y bueno, es la vida. El más cómico de todos, el más cómico, es que uno dice, señor senador, ¿cuántas veces va al baño? ¿Y qué contestás vos ahí? Entonces me reí, prendí el audio y le dije, me hiciste reír, me alegraste el día. Uh-huh. La verdad que no sé cuántas veces voy al baño en el día, no los cuento, voy cuando tengo ganas. Y me reí, no me contestó, capaz que entre los que todavía tengo para contestar, él es uno de los que respondió a ese. Uh-huh. Bueno. Pero si esto sigue creciendo, Rafael, ¿cómo vas a hacer? Porque no te va a dar el yo te lo digo ya, no te va a dar el tiempo para... Tomamos una medida. La primera medida es que un hijo mío vino y me lo arregló el celular, de poner una respuesta sí escrita automática, que es en menos de 72 horas te estoy contestando. Porque ¿qué es lo que vimos nosotros? Claro. Que alguna gente borraba el mensaje. Y yo igual le contestaba. Y le decía, vi que borraste el mensaje, capaz que es porque hace 6 horas que no te contesto. Pero acá vinieron 500 mensajes, claro, estamos contestando uno a uno. Bueno, entonces esa es la primera cuestión que hicimos. Que tuvo una falla técnica, porque la persona mandaba su pregunta, iba a la respuesta mecánica, o sea, automática, después yo le contestaba, hasta ahí todo bien, y de repente él ponía un dedito para arriba, y le saltaba de nuevo, porque era como otro mensaje, la respuesta automática. Entonces tuvimos que buscar que solo se respondiera una sola vez automáticamente, para que si él después ponía un dedito para arriba o decía gracias o lo que sea, no le saliera una cosa automática. Y después la otra cosa interesante que agregamos son nuestros emoticones. Nosotros agarramos la rosa, nuestra rosa clásica. Sí, me mandaste una, sí, cuando acordábamos la nota. Entonces tenemos como 20 emoticones, uno con la cabeza vendada, otro que tiene corazones en los ojos, otro que hace el signo del vamos por un cuarto gobierno, el de la vela victoria, el dedito para arriba, el aplauso. Entonces nosotros empezamos a contestar con emoticones. Y como el emoticón, cuando te lo mandan, tú lo podés grabar en tu teléfono, tú te lo podés quedar. Sí. O sea, tú apretás y te lo pones en favoritos.
Y entonces se empezó a viralizar y le mandé a un amigo, un uruguayo que está en Paraguay, y me contestó con un emoticón de esos que mando yo. Él ya me contesta. Ajá. Y eso también está muy bueno porque la rosa de la Internacional Socialista, la rosa de la igualdad, la libertad, que son dos principios que tienen que ir de la mano muy firme, y la solidaridad, la hicimos más humana, con ojos, con sonrisa, también con lágrimas, cuando uno tiene que expresar llanto. O sea, los mismos emoticones de risa, llanto y todo eso que los vemos permanentemente, ahora los hicimos con la rosa, y es una forma también de acercar esos valores desde el punto de vista simbólico, semántico, con el icono de la rosa. Igual es un error, me parece, Rafael, empezar a medirnos qué tanto trabajaste o no. Porque quiero decir, mira, Daniel Chasquetti, que bien conoces, el politólogo que investiga en particular el comportamiento que estudia el comportamiento del Palacio Legislativo, del Poder Legislativo, su último trabajo, que hizo hincapié en el trabajo de los senadores, vos estás entre los senadores que más han trabajado, ¿no es cierto? Conversamos justo la semana pasada con él en la columna de Análisis Político sobre ese asunto. Y vos fuiste edil, corregime, ya en la reapertura democrática, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. En el 85, ¿qué edad tenías vos? En el 85 tenía 23. 23 años, eras un muchacho muy joven. Supongamos que nada de lo que me contaste recién de tu trayectoria laboral, supongamos que no hubieras tenido la enorme desgracia de que el autoritarismo internacional hubiera asesinado a tu papá. Supongamos todo eso, ¿verdad? Y que hubieras tenido la posibilidad de que tu familia te hubiese ayudado en los estudios, que no hubieras tenido la necesidad de trabajar, que tuvieras, yo qué sé. Yo me recibí de mecánico tornero. Pero no, estoy muy orgulloso. Y en mi casa, cuando no contesto WhatsApp, arreglo cosas. Déjame llegar a esto. Aún así, y toda tu trayectoria, entre comillas, laboral, se hubiera desempeñado en condición de político profesional. ¿Qué? ¿Vamos a decir que eso no es trabajo ahora? ¿No te parece que fue un error esa lógica que impuso la ministra de Educación a propósito de tal, y creo que también el ministro de Trabajo a propósito... No, la descalificación no se puede aceptar, ni de otros, ni de nosotros, y ser más exigentes con nosotros. Yo a alguno de los que descalificó le dije, ey, ¿Alguno de los tuyos decís? Claro, ey, les dije, se nos está yendo la mano. No es el Uruguay ese. Pero si bien tú podés tener razón desde el punto de vista público, la persona que te dice nunca trabajó y tú le contás tu vida. Esta es mi vida, este es mi corazón. Me abro el corazón, te lo pongo arriba de la mesa. Este soy yo. Juzgame, pero este soy yo. Porque si hay algo que los compañeros del Nuevo Espacio me dicen a mí, que soy una máquina de trabajo. Cuando vos decís, agarrás y decís, y esta persona tiene una voz bárbara. Y esto, alguien te dice, es un buen padre. Súper inteligente. Bueno, a mí lo que me dicen, soy una máquina de trabajo. Estás en una cosa, en otra, y vamos al interior, y cuando voy al interior estoy hablando y conversando y charlando. O sea, soy una máquina de trabajo. Porque no me puedo quedar quieto. Por supuesto que yo durante 5 años tengo la vida, entre comillas, solucionada. Pero también es cierto que después que me separé y le dejé a mi exmujer la casa, que se quedaba con mis hijos, y alquilé, en el 2015 compré una casa y fui al banco hipotecario, ahí al mostrador, y yo para tener un crédito tenía que tocar el directorio. Ajá. Y ¿No aplicabas para un crédito, me decís? No aplicaba para un crédito. Y entonces me fui a la banca privada, que me cobraron, no digo el doble, pero casi el doble de interés. Entonces, ¿por qué no aplicaba? Porque en el banco hipotecario te decían, bueno, usted tiene 5 años por delante. ¿Y después? Y después. Claro. Entonces le digo, y después, pero si usted habla con el directorio, pueden hacer una excepción. No, yo no quiero excepciones. Acá no me lo dan, no, acá no se lo podemos dar. Tiene que hablar con el directorio, no hablé con el directorio, me fui a un banco privado. ¿Qué hizo el banco privado? Un poco más de riesgo, más tasa. Sí. Y me cobró más tasa.
Pero yo creo que después, cuando fueron a tasar la casa, que yo le tenía que hacer la reforma, se dieron cuenta que esa casa, que aunque no tenía 6 metros de frente, valía más que el crédito que yo estaba solicitando, porque yo tenía algún ahorro. ¿Y entonces? Y bueno, la estoy pagando. Ya llevo 3 años, me quedan 17. Uh-huh. Con mucho orgullo. Y bueno, ya que hablas de eso, ¿y con quién vivís ahí? No, solo. Ah, solo. No armaste, digamos, Bueno, he tenido mis cosas, pero no era el programa. Imagino. Este no es un programa de revista. Usted recién me contó la historia laboral. Vamos a una breve pausa. Al regreso, a ver qué tanto le estoy agarrando el bizcochazo en este análisis. El otro día, obviamente, habló el presidente. Vázquez lo hizo en el Antel Arena, en la famosa rendición de cuentas, ¿no? Y uno de los reproches... Estuvo muy bien. Uno de los reproches que han hecho fundamentalmente con todo derecho de la oposición es que mandó mucho número antojadizo, algunos haciendo referencia al último gobierno y algunos desde el periodo que el Frente Amplio gobierna el país. Yo soy de la idea siguiente, es que al Frente Amplio, para renovar su confianza electoral con el público, le conviene exhibir una especie de promedio de la trayectoria de los 3 gobiernos, porque este último gobierno ha sido el más frágil, el que menos tiene buenas cosas para exhibir ante la ciudadanía. Entonces se tiene que apoyar en los anteriores. No estoy muy de acuerdo. Entonces me lo dice después de la pausa. Estamos con Rafael Michelini. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo por hoy de la charla con el senador Rafael Michelini. Te decía, Rafael... Por eso reencauzamos, porque venía la parte privada, ya estaban nerviosos. No, ya estamos, tranquilo. Tranquilo por hoy. En todo caso, Rafael... ante la hipótesis de que el gobierno, los Frente Amplistas, y en particular los políticos del Frente Amplio, ¿no? Para generar, reactualizar ese vínculo y esa confianza transformada en voto, deben hacer una especie de promedio de estos 3 gobiernos, porque el último ha sido el más flojo, el más flaco, el que menos tiene cosas para exhibir para lograr la confianza electoral del público. Me decías que no estabas de acuerdo. No estoy de acuerdo por varias razones. La primera, todo el mundo dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Esa es la primera cosa. En el año 2005, mejorar los salarios o que aumentara el producto después del rebote, que era el desastroso gobierno de Valle, no por Valle, pero desastroso al fin, era fácil, porque venía el rebote para arriba. Y se hicieron muchas cosas donde la gente tenía una gran esperanza, incluso el tema de los cigarros sin ley. En Uruguay se hizo un marco que después terminamos en los tribunales arbitrales, porque se hizo y la gente cumplió por decreto una serie de cosas. Entonces, la primera cosa, es más fácil llegar que mantenerse, y nos hemos mantenido. La segunda es que cambió el contexto internacional. Nosotros teníamos un contexto internacional más agradable y cambió. La situación argentina está muy mal, muy mal. Y eso no ayuda al Uruguay. Y el ajuste que se viene en Brasil va a ser terrible. Entonces, si bien dicen y decimos nosotros que desacoplamos a Uruguay de la región, lo desacoplamos todo lo que podemos desacoplarlo, pero no podemos dejar de vivir en el barrio. La tercera cosa, se mezcló el delito con el narcotráfico. No solo estamos sorteándolo, sino que además nos pusimos a cambiar el Código de Proceso Penal, que es muy buen código, pero que como toda cosa hay que adaptarla. Lo adaptamos, corregimos, hicimos leyes, y ahora en el cambio mejoraron los roles, porque la policía, los fiscales y los jueces no entendían bien los roles, y los niveles de respuesta que estamos dando los últimos meses en seguridad, sobre todo en las últimas semanas, donde lamentablemente le costó la vida a 9 delincuentes, porque la policía está actuando con firmeza y con rigor. Y nosotros vamos a ver una caída de esa delincuencia y un mejoramiento de la sensación térmica. A esto le agrego que ya no se habla de los menores delincuentes, que si bien el INISA se termina aprobando al final del gobierno del Pepe Mujica, quien lo implementa es el
gobierno de Tabaré Vázquez. Y hemos crecido en las peores condiciones. De los 3 gobiernos es el que tenemos el viento más de frente, que no nos deja avanzar. Con el agregado que estamos a punto de concretar la inversión más importante de toda la historia del Uruguay. Alguien me dirá, bueno, estas cosas no se valoran. Sí, bueno, pero yo las tengo que decir. A esto agrego que a nivel educativo, que en secundaria tenemos problemas, en primaria no tanto, y en terciaria se viene adaptando bien. Votamos el bedel profesor o segundo profesor para ayudar a esos muchachos, el decil de muchachos en una clase más baja. Por ejemplo, si la clase tiene 30 muchachos, esos 3, 4, 5 que están más atrasados, para ayudarlos a encaminarse. Se dirá, bueno, todo esto no es visible. No me importa, pero yo lo tengo que decir. Está bien, pero apelo a todo lo que estás diciendo y nos vamos a concentrarnos en un diálogo muy especial que ocurrió el otro día en el Antel Arena, cuando alguien desde el público, incluso alguien especuló que podía ser arreglado. Yo no lo creo, a lo mejor soy un ingenuo. Le, entre comillas, interrumpió el presidente Vázquez diciéndole los 50.000 puestos de trabajo, Tabaré, ¿no? Y Tabaré le dijo, sí, nos duelen, pero no te olvides que nosotros generamos 300.000. Las dos cosas son ciertas. ¿Quién puede dudarlo? ¿Quién honestamente, buen oriental, buen republicano, puede dudar que 300.000 puestos generados de cualquier gobierno es una buena noticia? ¿No es cierto? Ahora, que de esos 300.000 hayan caído 50.000 es innegablemente una mala noticia que preocupa al más pintado. Desde ese lugar. Y al Frente nos desgarra, porque el Frente, nosotros nos consideramos el partido de la defensa de la cultura del trabajo. ¿Quién tiene más relación con los trabajadores, organizados y no organizados? Nosotros. ¿Quién más se preocupa de los jubilados, que son los trabajadores de ayer? Nosotros. ¿Quién más se preocupa del tema educativo, que son los trabajadores del futuro? Nosotros. No vas a ver a ningún frente amplista defendiendo a alguien que tenga 10.000 hectáreas, o 100 casas para alquilar, o que tengan bonos. Nosotros nos sentimos... ¿Quiénes defienden a los que tienen 10.000 hectáreas en Uruguay? No es que lo defiendan, defienden mecanismos económicos que reproducen la riqueza. Y nosotros defendemos mecanismos económicos que distribuyen la riqueza. Cuando agarramos el gobierno, el decil, o sea, el 10% más rico del Uruguay, era 19 veces más rico que el 10% más pobre. La punta de arriba era 19 veces más rica que la punta de abajo. Hoy es 13. ¿Tú dices que si yo formara parte del decil más rico del Uruguay, no debería votar el Frente Amplio? En términos económicos, si tú lo ves desde un punto de la igualdad, no. Si lo ves que a pesar de todo el país creció y quizás tú ganaste más, sí, porque el Frente Amplio ha hecho que todos prosperen en Uruguay. Te lo digo de otra manera, el decil más rico, ¿a quién va a votar en noviembre, en octubre? No lo sé, pero seguramente muchos de ellos a los partidos tradicionales. Estos 50.000 puestos de trabajo, pensemos en esas 50.000 personas que se multiplican porque viven en familia, la mayoría, más allá que no necesariamente tu esposa está sin trabajo también, ¿no? Pero estas 50.000 personas pueden especular. Bien, le agradezco al Frente Amplio que en su momento me dio 300.000 puestos, pero ahora estos 50.000 es el momento del Partido Nacional, de la oposición. Es el momento. La pregunta es ¿qué va a hacer el Partido Nacional? El Partido Nacional lo que va a hacer es un freno al déficit. Si usted frena el déficit, lo que va a hacer es recortar o las políticas sociales de ayuda a la gente que menos tiene, que mueve el consumo también, o las obras públicas, o ambas cosas. Si usted corta ambas cosas, va a haber más desempleados. Esa es una presunción, porque no lo han dicho así en esos términos todavía, ¿no? Ellos hablan todo el día del déficit. Sí, es verdad. Cuando tú hablas del déficit, el déficit hay dos formas de solucionarlo. O sea, si tú ganas 30.000 pesos y gastas 35,
Es insostenible que tú pidas todos los meses 5.000 pesos prestados. Es como una familia. Ahora, hay dos formas de solucionarlo. La primera, achico gastos y a partir de ahora gasto 30 y gano 30. La otra forma de solucionarlo es hago horas extras, algún integrante más de la familia empieza a trabajar, busco otro trabajo, lo que sea, sí, y en vez de ganar 30, gano 40. Son las dos formas de ver. En una casa es más difícil porque es más rígido. No es que yo diga voy a buscar otro trabajo y lo encuentro. En un país, si tú generas las condiciones de inversión y el país crece, no hay problema. ¿Y por qué habríamos de suponer que la oposición no está en condiciones de generar esas nuevas condiciones de inversión sin tocar el gasto y en particular el gasto social? Porque están convencidos que para crecer primero hay que equilibrar las cuentas. Que la confianza al conjunto de los inversores solo se da desde una perspectiva de cuentas equilibradas. Y yo creo que los inversores miran muchas cosas, entre ellos la seriedad del manejo de las cuentas públicas, y aceptan momentos en los cuales, ya sea por la región o por el mundo, el déficit fiscal pueda estar más alto de lo normal. Voy a poner un ejemplo. Si el Uruguay, en vez de crecer al 2%, en estos años hubiera crecido al 4%, no estaríamos hablando del déficit fiscal. Si yo soy un inversor, necesito una economía relativamente segura, sin incertidumbres, y si va a instalar UPM, el país va a crecer 4,5 durante 3 años, el déficit fiscal no va a ser problema. No obstante ello, estarías explicando el déficit fiscal exclusivamente por el nivel de crecimiento que necesariamente se acotó en un marco internacional, eso lo puedo entender, pero daría la impresión que no hay como una mirada autocrítica. Che, hicimos cosas que quizás no debimos haber hecho a propósito de ese déficit. Si se lo mira por el déficit fiscal, no mueve la aguja. Si se lo mira desde ser muy exigentes en cómo se gasta el dinero público, sí, estoy de acuerdo contigo. No importa un peso, 10 o 1 millón. Nosotros tenemos que ser buenos administradores, buenos gestores, disponer de los recursos públicos como no lo fueron tanto, entonces, Rafael. Nunca nadie es tanto. Y nunca tenés que aflojar la cincha. Siempre tenés que estar arriba de que se haga una buena gestión. Por ejemplo, en el Parlamento, desde que está el Frente, siempre estamos por debajo del gasto del presupuesto que se proyecta. Y está muy bien. Pero siempre te podés preguntar, ¿y no podemos poner más? ¿Y no podemos ahorrar más? Siempre tenés que ser exigente. Ahora, la pregunta es, ¿eso en términos macroeconómicos mueve la aguja? No, no la mueve. Eso tiene que ver con el llamado gasto estructural que tiene el Uruguay, que hace que los gastos son, digamos, fijos, permanentes, la seguridad social entre ellas. Son gastos estructurales, y lo que tú puedes recortar es educación. Ahora, si tú recortas en educación, te estás cortando la mano del futuro. Alguien me puede decir, la educación no ha dado todo lo que queremos. Yo puedo estar de acuerdo. Sí. Puedo estar de acuerdo. Pero si yo la recorto, entonces ya no le puedo exigir. Yo tengo que seguir tensando a la educación para que dé los hombres y mujeres del futuro, pero no puedo aflojarle en el presupuesto, porque si yo le aflojo en el presupuesto, entonces no voy a tener los resultados educativos que quiero. Para terminar, o sea, Rafael, el porcentaje de educación, o sea, nosotros pasamos de 400 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. Es mucha plata y tenemos que pedir resultados. Ahora alguien dice, bueno, si nosotros pasamos de 3.000 millones a 2.000 millones, ya solucioné el déficit fiscal. Ahora, el Uruguay, en el futuro, ¿se salva con educación o se salva sin educación? Se salva con educación. Y vos decís que reduciendo el presupuesto es obvio que te va a ir mal. Porque igual a nadie de la oposición ha escuchado que hay que bajar el presupuesto en educación, ¿no? No se lo vas a escuchar, pero después se lo vas a escuchar. Como dijeron, hay que sacar el salario mínimo. Como dijeron, hay que sacar
Viste que la calle Pou se desmarcó de Licandro, de esos comentarios, la calle Pou dijo que había que hacer salarios en función de las regiones. Nadie le preguntó, ¿pero qué quiere decir? ¿Que un enfermero en Artigas se va a pagar, porque capaz que el costo en Artigas es menor, se va a pagar menos que Montevideo? ¿Qué va a hacer el enfermero en Artigas? ¿Se va a venir a Montevideo? Yo creo que, ¿sabes, Alejandro? Creo que no entienden el país. Para terminar por hoy, repito, ¿no? Porque esto de alguna manera recién empieza. En algún punto puede verse como raro que el Frente Liber Seregni en su conjunto y en particular Nuevo Espacio no haya apoyado a Mario Vergara, que venía como del palo una vez que Danilo Astori decidió no participar en la interna. No es una pregunta pícara, es como de sentido común, ¿verdad? Nosotros tenemos un candidato natural que era Danilo Astori. En la medida que Danilo Astori no se presentaba, nosotros teníamos que sumar fuerzas con otros sectores para tener un candidato potente. No es que cada uno que quiera presentarse se presenta. Y esa alianza con el Partido Socialista era muy obvia. Ya había ocurrido en el año 2015. Sí, con Astori y Mujica cuando eran, ¿no? No, para la intendencia. Ajá. No, pero además recuerdo que en la disputa interna, Mujica por un lado, Astori por el otro. Entonces era obvio. Yo concibo la política desde un punto de vista mucho más colectivo. ¿No le puede rascar votos quizás a la candidatura apoyada por el Frente Liber Seregni en general? Quizás sí, y ese será... No, porque da la sensación que si rasca más ahí que en Carolina Cose, por decir algo, ¿no? Si eso ocurrirá. Ahora, si nosotros dividíamos al Frente Liber Seregni, nosotros, o la Alianza, o la 21-21, entonces dividíamos lo que podía ser un candidato potente, no para la interna, sino para la elección nacional. Nosotros queremos que Daniel Martínez termine con mucha fuerza en la interna y sea un gran candidato para la nacional. Pero además con una cosa a mí muy interesante. Daniel Martínez, además de todo, yo puedo una lista de cosas, estuvo muchos años trabajando en robótica. Y a mí me encanta eso, tener un presidente que no es que sepa de informática, que trabajó en robótica. Eso es la punta de la punta de la punta de la tecnología. Y a mí, un presidente que entienda el mundo que se viene, para mí es muy importante. Bueno, nos quedaron en el tintero muchas... Mira, estoy viendo acá Diario El País en su portada digital. Es una carta que yo no descarto. Esto lo dice el comandante Manini Ríos a propósito de su condición de futuro candidato. Había una reunión con el presidente de la República. ¿Te parece que puede ser candidato a la presidencia, Manini Ríos? No quiero opinar. Bien. Prefiero no opinar. Bien, gracias por el tiempo. La seguimos más temprano que tarde. ¿Tenés a mano ahí el WhatsApp? No, acá no lo tengo. Pensé que... Lo dejé porque en lo que sí me ayudan los compañeros es en todos aquellos que se ofrecen para dar una mano o para mandarle a los compañeros que están en el interior. Entonces, cada tanto les presto el teléfono, ellos entran, leen los mensajes y identifican, bueno, María es de Los Cerrillos, José es de Aiguá, y entonces se lo pasa a nuestros compañeros para que se contacten. Mira, leo porque no tuve tiempo, dos preguntas al azar, créeme que fue al azar, y una dice, buen día, preguntarle al senador si piensa bajar los costos del Parlamento, sueldos, etcétera. Gracias, buena jornada. Justo habías dicho algo acerca en términos reales se bajan todos los años, además Lucía es dura para sacarle un peso. Y Gerardo dice, Ale, Rafael es el único político que yo he visto caminando solo en ferias del Cerro y también repartiendo folletería por la Rambla del Cerro, solito. Abrazos, ¿es cierto eso? Solito en el sentido... Me dejá de decir la mala. Y sí, porque nadie lo sigue este muchacho. No, solito en el sentido de que nosotros hacemos una cosa muy personalizada y el WhatsApp termina siendo lo mismo con tecnología, pero nosotros repartimos nuestra propaganda en nuestras listas, y cuando digo solo, vamos un grupo 10, 12 compañeros conmigo, feria por feria, y ahí también la gente te pregunta cosas complicadas. Te vi menos en el carnaval del velódromo, al menos. A lo mejor me hiciste la falsía, como dice un amigo mío. Fui, pero no me acerqué. Bueno. Y además me enojé porque... ¿Por qué? Porque en una de las cosas de esas que compré con 20 pesos ¿El bingo? Del bingo
me faltó un número y entonces... Marchaste, dijiste. Sí, te odié por segundo. Y Claro. después me alegré porque dije, si tengo que subir ahí y dicen que Rafael Michelini se sacó 1 kilo de yerba, se sacó esto, se sacó lo otro, dicen, esto está arreglado con Alejandro Camino. Y entonces después me alegré. Bueno. Gracias por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde. Gracias a usted. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.